entendemos que estos rastrillajes por parte de la jueza pueden generar más información. ¿Vos estás ahí? ¿Te llamamos o nos llamás en minutos, sí? Dale, estamos esperando el arribo de la jueza, a propósito. Dale, cuando vos lo dispongas, gran trabajo está haciendo Lucas ahí en Goya, Corrientes, y vamos a ir y volver todo el tiempo con el caso Loan para decirte lo que tenemos chequeado, no cualquier cosa. No, nada que contribuya a un show que nos lleve luego a aportar los datos que se puedan corroborar. Pero ya mismo quiero hablarte del otro gran tema nacional que atravesó la semana pasada y va a atravesar la semana que viene. El presidente Milei acaba de decir, nos acaba de decir, evitamos 2 golpes de mercado. Milei está convencido de que evitó, bueno, algunos decían un golpe de mercado, o lo que técnicamente se denomina en el mercado cambiario un ataque especulativo contra la moneda de curso legal. Un ataque especulativo contra la moneda de curso legal. Es más, dice Milei, lo dijo, que no fue un solo ataque, sino que fueron 2. Sostiene el presidente, textual, el primer golpe de mercado se produjo hace 15 días y el otro, el de la semana que pasó. Ahora, querían llevar el contado con liqui, el dólar contado con liqui, a 1.800 pesos. Bueno, el dólar contado con liqui cerró hace horas, el viernes, a 1.330 pesos. De manera que si lo hubieran llevado a 1.800 pesos, hubiera implicado una suba de un 50% en unos pocos días, en horas. Agrega el presidente, si le salía bien, explotaba toda la economía, la macro, la inflación, todos los índices de la economía se hubiesen ido al diablo, pero le salió mal. Y bueno, y les quedó, lo dijo públicamente, no es un concepto mío, les quedó como el de un mandril. Insistió Milei con esa categórica metáfora que el viernes usó en una entrevista con Alejandro Fantino. Pero, a ver, nosotros nos preguntamos, ¿cómo supo Milei, el jefe de Estado, que querían llevar el contado con liqui a 1.800 pesos y no a 1.700 o 2.000 pesos, qué sé yo? ¿Y quiénes lo querían hacer subir hasta ese nivel? Responde Milei, sabemos que lo querían llevar a 1.800 pesos. Y la identidad de los banqueros y los empresarios, que lo querían llevar a esa cifra, porque contamos con buena información. Aclaró. Tendrá buena fuente de información el mercado cambiario, supongo. De hecho, Milei dice que uno de los que deseaban o especulaban con una nueva suba del dólar es Teodoro Karagozian. Perdón, que no lo llamo Teddy yo porque no lo conozco tanto. Todo el mundo dice Teddy. Teodoro se llama. ¿Saben cuál es, no? El empresario textil al que acaban de despedir del Consejo de Asesores Económicos, inmediatamente después de una nota que le dio el miércoles a Eduardo Feynman acá en La Nación, en la que dijo taxativamente que para él el dólar estaba atrasado. Muchos economistas, renombrados más o menos liberales, más o menos de izquierda, más o menos de derecha, creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a 900 o a 1.000, digamos. Creen que a 1.500 podría ser. Yo soy de los que cree que a 1.500 tampoco, porque cuando lo comparan con la época de Menem, lo que no se acuerdan es que en ese momento el Estado era 20-25% del PBI, hoy es casi 50%. El dólar, hablando del dólar, ¿está atrasado según su saber y entender, según su visión? Hoy, en un tuit, alguien me preguntaba lo mismo y yo dije que sí. Dijo, el dólar está atrasado y formaba parte del consejo asesor del gobierno. Hay un ruido ahí, ¿no? Formás parte de un consejo asesor, tenés que tener opiniones independientes, pero cuando las opiniones independientes afectan al mercado... Bueno, echaron a Karagozian porque el gobierno no soporta a los librepensadores. Eso es una posibilidad, porque no es un gobierno muy tolerante con los librepensadores. O porque Milei, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, interpretaron que las declaraciones de Karagozian fueron un ataque especulativo contra la moneda en curso, para no hablar de un intento de golpe de mercado. Bueno, Milei asegura, entre su gente, que fue más lo segundo que lo primero.
De hecho, Confantino llamó a Karagossian el osito traidor, me parece. Fíjate. Esta semana querían meter el dólar en 1800. Dale, Javier. Y le dejamos el culo como un mandril, por eso están calientes. ¿Esta semana querían poner el dólar a 1800? Sí, por eso te apareció el osito traidor tratando de generar quilombo de que suba. Pero te pasaba a precio si te iba a 1800. Y bueno, digamos, o sea, pero no emitimos y teníamos para doblegarlos en el mercado. ¿Y qué hicimos? ¿La frenaste? Obvio. Vos te das cuenta que en 2 semanas tuvimos 2 ataques y le ganamos las 2 veces. ¿Cuánto está el tipo de cambio? 1300, el contado con ¿Y va a bajar? Bueno, decime cómo va a subir si no emito más. El equipo económico sostiene que la que acaba de pasar fue otra buena semana para el gobierno, en la macro. Hay un periodista, el periodista especialista en economía, del cronista Julián Josovich, que lo resumió así. A ver si está el tuit. Pasó una semana en la que se dieron buenas noticias para el equipo económico, superávit fiscal en junio 24, algo poco habitual para el mes de junio, superávit comercial histórico, datos de alta frecuencia en inflación, indican una inflación que vuelve a ser descendente, la economía rebotó en mayo de 2024 y el mercado se entusiasma con un piso de la actividad, el Banco Central canjea los puts, quieren que les diga de nuevo, P-U-T-S, puts. ¡Epa! Te asustaste, Gasulla, se estudian con un piso de actividad, canjea los puts y abre espacio para una liberación del cepo. Un poquitito del video de Julián Josovich, por favor. Todo lo que ocurrió esta semana han sido muy buenas noticias para el gobierno, porque los datos de alta frecuencia siguieron mostrando una dinámica descendente y que incluso el Banco Central proyecta un dato de inflación para julio mejor de lo esperado, en torno al 3,7%. El gobierno avanzó sustancialmente en la eliminación de los puts para poder nuevamente liberar el cepo. La semana que viene se van a emitir las LEFI para eliminar el tema de los pasivos remunerados. Hemos tenido superávit primario en junio, superávit fiscal en junio, algo que estacionalmente no se suele dar. Pero bueno, ahí entonces queda claro que se han dado buenos datos desde el punto de vista económico, difícil para la oposición en este contexto. Meto un datito político, difícil para la oposición en este contexto. No lo sabemos. La oposición en silencio, o por lo menos agazapada. Bueno, Milei el otro día le responsabilizó a Massa, ¿no? Por esto. Pero también le pegó a Cristina, Axel Kicillof. Bueno, ahora el presidente pide, en general, a los argentinos que se tengan en un dato en particular. El de la inflación mayorista de junio. ¿Por qué? Porque dio muy bajo, entre comillas, ¿no? 2,7%, es mejor que de cero, pero dio muy bajo. Y acumula la inflación mayorista durante el primer semestre apenas, dicen, un 50,5%. El presidente sostiene, nos dejaron una inflación mayorista viajando al 17.000%, la bajamos a este nivel. ¿Tanto les cuesta reconocer a los econochantas, sostiene, que estamos teniendo un éxito rotundo en el laburo más difícil de todos, que es bajar la inflación? Acá nadie le puede discutir a este gobierno que está en el buen rumbo, bajando la inflación. Bueno, el presidente sigue con obsesión la evolución de, la inflación de alta frecuencia, la evolución diaria de la inflación. Tiene la expectativa de que los datos de julio, que se van a conocer el 14, creo, o por ahí, sean más alentadores que los de la inflación de junio. Es más, trabaja, dice el gobierno, para que sean menores todavía el 4,2% de mayo, el más bajo de toda la era Milei-Caputo. Fíjate rápidamente cómo fue evolucionando la inflación. Ahí la tenés, 25,5, 26, 13,2, 11, 8,8, 4,2, esa fue la más baja de la era Milei-Caputo, 4,6, y ahora trabajan para que sea incluso más baja que ese 4,2. Milei, como vos sabés, adjetiva todo el tiempo. Bueno, adjetiva. Lanza epítetos irreproducibles. Por ejemplo, contra un economista que viene
alertando sobre la baja acumulación de reserva del Banco Central. No me quiero poner muy técnico. No la menciona, pero todo parece indicar, cuando dice lo que dice, que se refiere a Marina Dal Poyetto. Mirá, lo que dice un economista, que no quiero nombrar, es otra burrada de marca mayor. ¿Acaso quiere que emita dinero para comprar dólares? Porque si emito dinero, vuelve a subir la inflación. Y si vuelve a subir la inflación, los que pierden son los pobres, dice Milei. Es más, para defender a su ministro favorito, Luis Caputo, a quien Cristina Fernández aludió durante las últimas horas, diciendo, ¿cómo fue que dijo? Palabra más, palabra menos, que Caputo parecía o estaba más perdido que Turco en la neblina. El presidente ni siquiera se detuvo en los argumentos de la expresidenta, solo sentenció que ella de economía, de tipo de cambio, de inflación, no puede hablar. En el gobierno de Cristina, primero hay que recordarle que agarró el Banco Central con un montón de reservas y dejó las dos veces dejó reservas negativas. Porque cuando llegó el gobierno de Macri, le habían dejado 25.000 millones de dólares en el mercado de dólar futuro. Y acá habían dejado 11.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares de reservas internacionales negativas. O sea, con lo cual, ella no puede dar muchas clases de qué se hace con el tipo de cambio y demás. O sea, porque además nos dejaron la tasa de inflación viajando al 211%, y con una aceleración que te la llevaba al 17.000. O sea, ahí está, Fantino mostró un Milei auténtico. Está Jorge Macri ya en el piso, muy relevante hablar hoy con Jorge Macri, después, entre otras cosas, del acuerdo al que llegaron con el gobierno, de reconocer la coparticipación que le habían quitado y que le van a reponer o recomponer a la ciudad. Ahora vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas. Pero Milei también despotrica contra los expertos que dicen que la economía no crece. Uno dice, la economía no crece, estamos todavía. Entonces, manda a leer, manda que lean, a cualquiera que le diga, el último dato de estimador mensual de actividad económica, el EMAE, del INDEC. Bueno, cuando uno va a ese dato, dice, en efecto, la actividad económica aumentó 2.3, poquito, en mayo con respecto al mismo mes del año pasado. Hay un montón de motivos y situaciones para analizar. Pero esto representa 1,3% con respecto a abril de aumento. Lo que más subió en la economía fue la agricultura y ganadería con más del 103%. Algunos dicen sí, porque el año pasado hubo sequía, por eso aumentó. Sí. También los sectores de electricidad, gas y agua con más del 11%. Junto a la explotación de minas y canteras, que también aumenta como sector económico y se explica por la suba en la producción de vaca muerta. Sin embargo, y esto también es verdad, cayó la construcción, más del 22%, el comercio minorista, el mayorista, con más del 11%. Igual el presidente insiste, la economía está creciendo. Está bien, es cierto que no, en algún momento dijo, va a crecer como pedo de buzo, no como de buzo, de a poco sostiene. Se le pregunta, ¿cómo? Crece por cuestiones coyunturales, como la suba de los salarios y las jubilaciones, de a poco, y estructurales, como el tema de los stocks, que las empresas se habrían reservado ante las elecciones y que tienen que salir de nuevo a comprar y acumular. La actividad también va a crecer, dice Milei, por el ahorro del 15% del déficit, que implica un Estado más eficiente. Eso tarde o temprano se va a trasladar a la economía real, al sector privado. Bueno, este fin de semana le preguntaron a Milei sobre el controvertido tema del tuit de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. No quiere volver a hablar públicamente de eso. Creo que habló el viernes, ¿no? Pero está claro que no le gustó verla, poco dando clases de colonialismo a los franceses, y algunos dicen, ni sobreactuando su defensa hacia Enzo Fernández, ¿no? El futbolista de la selección. Saben, ¿no? Apareció en un vivo de Instagram, creo, cantando frases consideradas racistas y xenófobas contra Francia. Y Villarruel escribió en su tuit, Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonia ni ciudadano segunda. Nombró al sargento Cabral, a Remedio del Valle, a Bernardo Monteagudo. Con todo respeto, una mezcolanza para mí. De hecho, el viernes, Milei dio por finalizado el desaguisado con una frase de ocasión textual.
sobre Villarroel. No fue un tuit feliz, lo arregló Cari. ¿Cómo lo arregló Cari? Y además, ¿qué piensa de verdad Milei? Lo que piensa de verdad es que Villarroel expresó el pensamiento típico de un, entre comillas, demagogo populista de derecha, que no evaluó que se está metiendo en uno de los países integrantes del G7 que más inversiones tiene en la Argentina. Y dice, la mesa chica de Milei, que encima empeoró y dio más visibilidad a una situación que estaba ya saliendo de la agenda. Mientras el gobierno nacional hacía un trabajo, dice, medio secreto, de buenos oficios para que la sanción del Chelsea contra Enzo Fernández no fuera tan dura. De hecho, el club inglés está analizando dejarlo 12 partidos afuera sin jugar. Estos 12 partidos son varias semanas, ¿no? ¿Por qué cree Milei que Villarroel lo hizo? No para perjudicarlo a él, sí para ganar popularidad. ¿Y para qué fue la secretaria de la presidencia, Karina Milei, casi de madrugada a la Embajada de Francia? Según fuentes cercanas a la oficina del presidente, para evitar que el conflicto no escale. Pero vamos a lo que importa, así vamos derecho al tema. Ni el presidente ni Villarroel ocultan que tienen proyectos diferentes y agenda paralela. Listo, ya está. Todo el mundo lo sabe, vos lo sabés, no hay por qué ocultarlo. De hecho, cerca de Milei dicen que mientras el presidente renunció a su jubilación de privilegio, Victoria Villarroel no lo imitó. Y que mientras Martín Menem sigue la agenda de no aumentar las dietas de los diputados más allá de lo que impone la realidad, Villarroel convalida una suba desmesurada para los senadores nacionales, de espaldas al deseo de la sociedad. Nos dijo un miembro de la mesa chica del gobierno: Villarroel está más cerca de la casta que de la fuerza del cielo. Sin embargo, ahora mismo, el presidente está menos preocupado por la vice que por el chileno Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo. Dice que Valdés en su momento jugó a favor de Sergio Massa, a quien le permitió emitir los puts, y que ahora hace todo lo posible para bloquear un eventual futuro préstamo del fondo a la Argentina. Javier. Hubo complicidad del jefe de la misión del fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central eso. ¿Quién era el jefe de la misión del fondo? El que sigue siendo ahora. ¿Estás hablando de Rodrigo Valdés? Sí, exactamente. Que además es Foro de San Pablo. Digamos, ¿por qué le permitían todo a Massa? ¿Por qué? Porque el gobierno anterior era Foro de San Pablo, era Grupo Puebla. Nosotros sobrecumplimos todo y todo el día, digamos, están, digamos, poniendo peros. Avalaba todo el desastre que hacía Massa y nosotros que sobrecumplimos nuestras metas, que son más exigentes que las planteó el propio fondo, digamos, nos hacen lo que nos hizo, siendo alguien que viene del Foro de San Pablo. Bueno, nada, es una decisión del Fondo Monetario. Vaya a saber uno por qué, digamos, el Fondo Monetario Internacional nos pone un Foro de San Pablo ahí adentro. Bueno, ahí está. El gobierno está preocupado por el caso Loan, pero no se quiere meter ahí, ¿eh? Dice, no, esto es un problema de seguridad. Y tampoco le preocupa que haya sacado a Milei del centro de la conversación pública, del centro de la escena. Le preocuparía, dicen, si hubiese bajado la imagen y la intención de voto de Milei. A ver, los datos de gestión e imagen de Aresco, que son de la semana pasada, le siguen dando un 55% de positiva con un 43% de negativa. Pero entre las cosas que se le critican al gobierno en general y a Milei en particular son las decisiones algo apresuradas que determinaron, por ejemplo, el apartamiento de Julio Garro como subsecretario de Deporte. Es cierto, Garro, como Villarroel, a ver, ¿cómo les podría decir? Se habría sobregirado con las declaraciones. No era demasiado decir que Messi tenía que pedir disculpas por lo que convalidó Enzo Fernández, si ni siquiera Messi estaba ahí cuando cantó lo que cantó Enzo Fernández. Yo creo que el capitán de la selección debe salir también a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA, creo que corresponde y coincido con vos, es algo que nos deja como país mal parados con tanta gloria, pero bueno, y esto de poder llevar ese plano a algo ejemplificativo creo que también es muy bueno. Bueno, a Garro lo echaron
sin contemplación, digamos. Dicen, parece que por la presión del Gordo Dan y sus amigos. El Gordo Dan es un señor que se llama Daniel Parisini. ¿Parisini es? Sí, ¿no? Paserini, sí, Parisini. Un ex enfermero del Hospital Rivadavia, que ya había pedido y conseguido a través de otro tuit la renuncia de Fernando Vilela a la Secretaría de Agricultura. En este caso por haber likeado, puesto un me gusta a un tuit de Martín Lustó. Parece que el señor Dan participa de un canal de streaming, participa de un canal de streaming que se llama Carajo. Y es uno de los tuiteros mileístas más activos. Hay un montón, yo les digo lo que me acuerdo, sin repetir y sin soplar. Agarrá la pala, El hombre gris, Luis Gazú ya sabe de quiénes son todos. Traductor te ama, son todos amigos de Luisito Gazú. Pregonerol, Juan Doe. Luis, ¿tenés una lista más? No, ahí está. Ahí, por ahí lo estoy. Está bien. Indignado. Está bien. Bueno, indignado también tuitea mucho. Bueno, ¿ellos manejan a Milei o Milei los maneja a ellos? En todo caso piensan muy parecido y no usan eufemismo a la hora de escribir o decir lo que piensan. A propósito, sobre la verdad y la mentira, es falso que Milei y Mauricio Macri hayan hablado para acordar que Diógenes de Urquiza fuera el sucesor de Garro. Eso es falso. De hecho, fue una vez más Guillermo Franco quien llamó a Mauricio Macri, al expresidente, para contarle que Garro ya estaba fuera y que tenía la prerrogativa, si quería, de sugerir su reemplazante. Y fue entonces cuando Macri le sugirió a Diógenes de Urquiza, quien ya había trabajado con él en 2018 como titular de la Agencia de Deporte Nacional. Macri y Milei hace mucho que no hablan, con excepción del abrazo y el saludo de la noche de la vigilia del Pacto de Mayo en julio, ¿no? El Pacto de Mayo en julio en Tucumán. ¿Te acordás? El último contacto fue hace casi 2 meses, a través de un mensaje del presidente Milei a Macri, que le decía palabra más, palabra menos, che, te llamo en un tiempito más para charlar largo o encontrarnos cara a cara. En el medio, Mauricio Macri pidió de manera pública, a través de una carta, que el gobierno nacional le devolviera a la ciudad, acá está Jorge Macri para hablar de eso, el porcentaje de coparticipación que le había quitado Alberto Fernández. Por ahí debe estar la carta, ponela como referencia, por favor. Ahí la tenés. Desde antes de ser gobierno apoyaron al actual presidente para alcanzar los cambios, y sigue, ¿no? Bueno, le pide cumplir con los fallos irrevocables dictados con la Corte Suprema. Este jueves, Jorge Macri, aquí presente, se encontró con Luis Caputo. Muchos pensaban que no se iban a poner de acuerdo, Muchos dudaban, pero se pusieron de acuerdo en cómo le van a devolver a la ciudad una enorme cantidad de dinero. Es un montón. Mirá. Y ahora el gobierno nacional toma la posta y empieza a partir del 1 de agosto a cumplir con la cautelar de la Corte, que es la orden de la Corte de empezar a pagar la copa a la ciudad. Y también acordamos con el ministro Caputo, y me parece que esto es muy importante, ir juntos a la Corte Suprema a buscar un acuerdo definitivo, que en definitiva es lo que nos va a dar tranquilidad a todos, ¿no? A la ciudad, a la nación. Así que rescatamos esta como una muy buena reunión. El ministro cumple en este sentido con la palabra empeñada y para nosotros es una tranquilidad que este gobierno, que sin duda heredó este problema, no es quien nos sacó los recursos, pero que esté cumpliendo, aunque sea unos meses después. Bueno, no sé, sí analizo la política. Si no se hubieran puesto de acuerdo, habría sido muy malo para todos, para ambas partes. Milei y Caputo habrían tenido que salir a explicar por qué el Poder Ejecutivo no cumple los fallos de la Corte. Es más, Jorge Macri tenía preparada una denuncia penal, entiendo, para hacer la deuda efectiva. No hubiera habido manera de recomponer ningún vínculo. Mauricio Macri y Jorge Macri, entiendo yo, lo hubiesen tomado la palabra guerra, yo sé que Jorge Macri no la usa, pero como una declaración de guerra política. Y el mapa político de la Argentina se hubiera puesto patas para arriba, más de lo que está en otros aspectos. ¿Por qué Milei y Macri no se terminan de juntar? Porque cuando Milei pide fusión, Macri interpreta absorción, o mejor dicho, desaparición del PRO.
Y cuando Macri dice que lo único que pretende, estoy hablando de Mauricio, es ser un armador de equipos para que al nuevo gobierno le vaya bien, los custodios de la pureza, de la libertad avanza, como Santiago Caputo, interpretan. Mauricio se quiere quedar con todo, incluidos los organismos que son considerados grandes cajas de la política. Falta más de un año para las próximas elecciones legislativas, pero algunos están pensando en dónde pararse para retener o acumular más poder. ¿Cuándo fue el momento que más exposición mediática tuve yo? Durante el gobierno de Macri. Dale. ¿Y qué? ¿Yo nací ese día y tuve la exposición? No. ¿Y entonces? Entonces, ¿cómo no le vas a reconocer al hombre que él sembró la primer semilla del cambio? Bueno, después salió mal. Salió mal porque, bueno, se rodeó de gente que no adhería a sus ideas, la sociedad todavía no estaba lo suficientemente madura para abrazar la idea de la libertad.